Bueno, hola otra vez. En este vídeo vamos a hacer el punto 2.4, cálculo de las medidas estadísticas usando R. Primero vamos a hacer un repaso de qué medidas estadísticas hay que calcular. En cuanto a medida de centralización, hay que calcular la media, la mediana y la moda. Recordar que la media es el valor medio de todos los valores, es decir, se suman todos los valores y se divide por el número que haya. La moda es el valor que tiene la mayor frecuencia absoluta, el valor que más veces aparece o el que más veces se repite. Y la mediana es una medida de centralización, pero también es una medida de localización, porque la mediana es el segundo de los tres cuartiles. ¿Qué es la mediana y qué son los cuartiles? Pues si ordenamos todos los datos, los ponemos en una serie todos ordenados, y partimos los datos con un valor que deje la mitad de los datos a la izquierda, es decir, la mitad de los datos por debajo de él y la mitad de los datos a la derecha, ese número se llama la mediana. Es decir, es el valor, un valor que se toma de forma que la mitad de los datos sean menores que él y la mitad de los datos sean mayores que él. Ese valor se llama la mediana. Pues si con las dos mitades volvemos a hacer lo mismo, las volvemos a partir con un valor que deja la mitad de los datos a la izquierda y la mitad de los datos a la derecha, esos dos valores que parten cada una de las dos mitades se llaman el primer cuartil y el tercer cuartil. Y la mediana es el segundo cuartil. Es decir, los tres cuartiles son tres valores que parten la fila de datos ordenados en cuatro grupos iguales, en cuatro grupos con el mismo número de elementos. Esos son los cuartiles. Y la mediana es lo mismo que el segundo cuartil. Y luego, en cuanto a la medida de dispersión, tenemos el rango, que es la diferencia entre el valor más grande y el valor más pequeño de la muestra. La desviación media, que es muy parecido a la media, pero en lugar de ser la media de los valores, es la media de sus desviaciones. La desviación de cada valor es en cuánto se diferencia ese valor de la media. Luego la varianza y la desviación típica, que hay una fórmula para cada una que vamos a usar. Y el coeficiente de variación, que es solamente dividir la desviación típica entre el valor absoluto de la media. Pues bien, vamos a ver ahora cómo se hace cada uno y veréis que es rapidísimo de hacer con R. Lo primero que voy a hacer va a ser, como siempre, abrir aquí un terminal, cambiar el tipo de letra para que se vea mejor en el vídeo, maximizar esto y abrir R. Voy a introducir una serie de datos que son los mismos que he usado en los otros vídeos, que tengo aquí en un fichero para copiar y pegar, para no tener que introducir a mano e ir un poco más rápido. Copio, lo voy a pegar aquí, esto lo voy a cerrar, lo voy a pegar aquí, ya tengo ahí mis datos. Con solo usar la función summary sobre la variable, en mi caso la variable se llama datos, anteriormente la llamé en otro vídeo número de hermanos, en fin, como se llame vuestra variable, con solo usar esa función ya te da la mayoría de estas medidas. Aquí la función summary devuelve 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores, que son el valor mínimo que toma la muestra, que es este de aquí, y el valor máximo. Por ejemplo, mi muestra, el valor mínimo es un 0 y el valor máximo es un 4, porque todos los valores de mi muestra están entre 0 y 4. Luego, donde pone min, esa es la media. La media es 1,933 de esta muestra que yo tengo aquí. Y luego, donde pone first Q, median y third Q, son el primer cuartil, que es 1,250, la mediana o segundo cuartil, que es lo mismo, que en mi caso sería 2, y el tercer cuartil, que es 2,750. De modo que solamente la función summary ya nos da el mínimo y el máximo, que luego usaremos para calcular el rango, los tres cuartiles, incluyendo la mediana, que es el segundo cuartil, y la media. De modo que la media ya la tenemos aquí calculada, esta de aquí, la media. La mediana la tenemos aquí calculada, esta es la mediana, que además también es el segundo cuartil. Y para hacer la moda, pues solamente tenemos que hacer una tabla de frecuencias y ver cuál es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta, que en este caso es el 14, luego la moda sería el 2. Podría ocurrir que al hacer la tabla de frecuencias haya más de un dato que tenga la mayor frecuencia absoluta. Imaginaos, por ejemplo, que el 3 también tuviera un 14. Entonces esta muestra tendría dos valores modales, que serían el 2 y el 3. Sería lo que se llama una muestra bimodal. Y eso puede pasar con dos valores o con tres valores. No es muy habitual, pero podría pasar. Entonces, si hay dos valores que tienen la mayor frecuencia absoluta, pues se ponen los dos como valores modales y no hay ningún problema. De modo que con eso tendríamos calculado la media, la mediana y la moda. Los tres cuartiles, que son el primer cuartil, la mediana, que es el segundo, y el tercer cuartil, también han aparecido en la función summary. Están aquí, este es el primer cuartil, este es el segundo cuartil, la mediana, y este es el tercer cuartil. Y entonces solo nos quedan ya las medidas de dispersión. El rango es la diferencia entre el valor más grande y el valor más pequeño, que tenemos aquí
el valor más grande y el valor más pequeño, pero si lo queréis calcular, podéis poner el máximo de los datos menos el mínimo de los datos. Las funciones max y min devuelven el valor más grande y el valor más pequeño. Y nos dice que evidentemente es 4, que coincide con 4 menos 0. ¿De acuerdo? Restamos al máximo, restamos al mínimo y listo. ¿Cómo se hace la desviación media? Bueno, pues si estos son los datos, yo tengo guardado los datos en una variable que se llama datos, vosotros lo podéis poner como queráis, y la media de los datos se calcula con la función, ya tenemos antes, ha aparecido antes en summary, ha aparecido aquí la media, pero si la queremos calcular ella sola, con la función min, podemos calcular la media, que evidentemente sale lo mismo que aquí. Entonces, si en la variable datos tenemos todos los datos, si a la variable datos le restamos la media, entonces aparecerán todas las desviaciones. Como la media es 1,933333, pues la desviación del primer dato es 0,06, que es la distancia que hay de 2 a 1,93. Y la segunda dato es 1,06, 0,06. No obstante, aquí vemos que para los datos que son más grandes que la media, por ejemplo el 3, la desviación se hace negativa. Entonces las desviaciones no pueden ser negativas nunca, de modo que en lugar de a los datos restarle la media, lo que vamos a hacer es el valor absoluto de eso, que se hace con la función ABS. Es decir, todo esto lo vamos a coger en valor absoluto. Y ahora sí, nos salen aquí todas las desviaciones en positivo. En lugar de los datos, que hay 30 datos, nos aparecen aquí las 30 desviaciones, la desviación de cada dato, que recuerdo es el valor del dato menos la media. Entonces, como estas desviaciones son interesantes, las voy a guardar en otra variable que se llame desviaciones. Y voy a guardar ahí el valor absoluto de cada dato menos la media de los datos. Y ahí voy a guardar, si ahora pongo desviaciones, aquí aparecen todas las desviaciones de todos los datos. Muy bien, ya tengo las desviaciones. Ahora, ¿cómo se calcula la desviación media? Pues dividiendo la sum de las desviaciones. Esta función sum lo que hace es sumar todas. Si le digo que la sume, resulta que todas las desviaciones juntas suman 20,93. Y si eso lo divido por la cantidad de datos que hay, que es 30, pues me da la desviación media, que es, en mi caso, 0,6978, redondeando. Lo mismo me hubiera dado si en lugar de dividir por la longitud de los datos, divido por 30, porque yo sé que hay 30 datos, ¿de acuerdo? Y esta sería la desviación media, que es la suma de todas las desviaciones dividido por el número de datos. Es como hacer la media, pero en lugar de hacer la media con los datos, se hace con sus desviaciones, que ya la he calculado antes aquí en la variable desviaciones. Y la he calculado sencillamente restándole a los datos la media, que es como se calculan las desviaciones. Ya hemos calculado el rango y la desviación media. Ahora vamos a ir con la varianza y la desviación típica. Bueno, la varianza se parece mucho a la desviación media, pero en lugar de calcular la media de las desviaciones, se calcula la media de las desviaciones al cuadrado. Es decir, debo coger las desviaciones, que son estas, y las debo elevar al cuadrado. Pues pongo aquí, elevado al cuadrado. Y estas de aquí serían las desviaciones al cuadrado. Y como me interesan estos datos, pues los voy a guardar en una variable que se llame desviaciones cuadrado. Y aquí voy a guardar las desviaciones a cuadrado. De modo que en esta variable, desviaciones cuadrado, tengo todas las desviaciones al cuadrado. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues la media de estas, es decir, sumar todas estas, desviaciones al cuadrado, sumarlas todas y dividirlas por la longitud de los datos, o por 30, o por la longitud de desviaciones al cuadrado, o por cualquiera de ellas. Porque todos estos vectores tienen 30 elementos. Uno tiene 30 elementos que son los 30 datos, otro 30 elementos que son las 30 desviaciones, y este de desviaciones al cuadrado tiene 30 elementos que son las 30 desviaciones al cuadrado. Las sumo todas y las divido por 30 de cualquier manera, o con esto o con esto, y al final tengo el mismo número, y este numerito de aquí es la varianza. ¿De acuerdo? Así que lo voy a guardar en una variable que se llama varianza. Voy a hacer otra vez lo mismo. Lo voy a guardar. No hace falta que lo guardéis en una variable ni mucho menos, pero ahora nos va a ser útil. Así que lo guardéis ahora en varianza. Si lo escribo, tengo 0,9289 redondeando. Esa es la varianza de mi muestra. Y con eso se calcula la varianza. ¿Cómo se calcula la desviación típica? Pues la desviación típica es sencillamente la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, haciendo la raíz cuadrada de este numerito de aquí, que la podéis hacer con la calculadora, o podéis poner aquí SQRT, que es la forma de hacer la raíz cuadrada de la varianza. Como la he guardado en una variable, y resulta que se parece mucho. En mi caso se parece mucho, no tienen por qué parecerse. Por ejemplo, si la varianza sale 4, pues la desviación típica saldrá 0,9637, perdón, saldrá 2, que es la raíz de 4.
Y en mi caso, como la varianza sale 0,9289, pues la varianza sale muy parecida, porque evidentemente la raíz cuadrada de 1 es 1 y la raíz cuadrada de los valores parecidos a 1 también se parece a 1. Y en mi caso, como es 0,92, pues la varianza también se parece. Voy a guardar esto también en una variable porque me va a hacer falta ahora. Y voy a poner, por ejemplo, desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Y con eso tenemos calculado la desviación típica. Y por último, el coeficiente de variación, pues sencillamente se calcula como la desviación típica partido por el valor absoluto de la media. La media creo que no la guardé en ninguna variable, así que la vuelvo a calcular, que no hay ningún problema. Y ese es el coeficiente de variación, 0,4985. Y punto. Eso es todo. Así es como se calculan todos los valores con R del apartado 2.5 de la práctica. Recordad que luego cada valor de estos tiene una fórmula, que es la que hemos ido utilizando, que si la raíz cuadrada de la varianza, que si las desviaciones, que si la suma de desviaciones partido por el número de elementos. Y sería bueno que en la práctica especifiquéis cuál es la fórmula, pongáis los datos, diga, pues ahora sumo este con este, con este, con este, pero luego a la hora de hacer las cuentas, las hagas con R, porque como puedes ver es mucho más rápido que cualquier otro método. Muchas gracias y ya solo queda un vídeo en el que explicaré cómo se hace el último punto, que es el de hacer los gráficos, que también es muy rápido con R. De hecho es más rápido que de cualquier otra forma, incluso más rápido que con la hoja de cálculo. Así que nada, muchas gracias y vamos a por el último.